Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Marc. Esta es nuestra segunda, en realidad tendría que ser la tercera, del orgullo LGBTQ+. En realidad, en parte era la tercera porque la segunda se nos frustró, y recordarles que el miércoles que viene, el 30 de junio, a las 18 horas, vamos a tener la conferencia de Andrés Gutiérrez Usillos, que va a hablar sobre la América precolombina y las identidades de género y la transexualidad justamente en América, y que él había sido el curador de una exposición muy importante que se hizo en el 2017 en el Museo de América en Madrid, sobre lo trans, y la pasamos al miércoles que viene, así que los invitamos a todos a la siguiente conferencia. Y es un ciclo que en realidad parece que se está agrandando, y posiblemente tengamos una cuarta conferencia sobre las homosexualidades en la época virreinal, que nos resulta muy interesante. Una investigadora de la Universidad de Queens de Nueva York que nos ofreció la conferencia, así que estamos tratando de tener agenda para poder también realizarla. En este caso vamos a tener una presentadora que es Nancy Rojas, una referente del arte contemporáneo y de la curaduría local, que también tiene escala nacional. Que veníamos hablando de llevar adelante un ciclo expositivo sobre estos temas, y Nancy había sido la persona que me recomendó a Nicolás Cuello para justamente hablar sobre el tema del archivo. Museo y archivo tienen mucho que ver, y más en nuestro caso, que nuestro museo tiene un gran archivo. Además, la relación entre Nicolás y Nancy está mediada porque bueno, Nicolás es el editor, junto a Santiago Villanueva, de las ediciones Caracol, que les recomiendo mucho que se hagan de ellas, y Nancy es parte justamente de estas ediciones sobre la teoría queer y el arte contemporáneo, que también está relacionado con nuestro tema. Así que nada, agradecerles a todos la presencia, y le paso la palabra a Nancy Rojas, que va a presentar a Nicolás. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos, y sobre todo, bueno, al museo por hacer posible este tipo de encuentros que me parece que son muy necesarios en este momento, y bueno, desde hace tiempo, ¿no?, que veníamos un poco esperando, sobre todo en el marco, digamos, museográfico, ¿no?, que se esté pensando en archivos, en historia, en historiografía queer. Me parece como que es súper esclarecedor para muchos de nosotros, sobre todo que localmente estamos trabajando en estas prácticas. Así que bueno, y un honor presentar a Nicolás Cuello nació en Chipoleti, en Río Negro, es profesor de Historia de las Artes por la Universidad Nacional de La Plata, donde cursó la maestría en Estética y Teoría de las Artes. Actualmente se desempeña como becario doctoral del CONICET y como docente en la Universidad Nacional de las Artes. Es miembro asesor del Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas del CEDINSI-UNSAM. Sus investigaciones se centran en la intersección de prácticas artísticas, políticas sexuales, representaciones críticas de las emociones y culturas gráficas alternativas desde la postdictadura hasta la actualidad. Bueno, debo decir que mi acercamiento al trabajo de Nico empieza hace unos años, cuando empecé a husmear, digamos, en ciertos tipos de textos, y esa búsqueda me lleva a un proyecto que se estaba haciendo en La Plata, que se llama Labial, que es un laboratorio de investigación y documentación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, y que bueno, en esa época, a partir de 2010 en adelante, empiezan a hacer una serie de trabajos que fueron para mí muy auspiciosos. Y bueno, estas investigaciones que hacíamos junto con Mauro Guzmán, inclusive, ¿no?, en el marco de algunas búsquedas para trabajar con proyectos en conjunto, pero desde ese entonces hasta ahora, bueno, hay una amplia producción, ¿no?, para abordar el trabajo de Nico, que es muy rica, y que, bueno, voy a destacar lo más actual y lo que a mí, digamos, más, a poner en foco en lo que me parece que es ahora tan necesario, que es destacar esos archivos, ¿no?, archivos de culturas subterráneas, que es un archivo que él está desarrollando con Pat Pietrafresa y Roy Inmensidades, y también el fanzine que edita, que se llama La Protesta Sexual, y que se puede descargar de forma gratuita. Bueno, creo que su intervención en este contexto, en estos encuentros,
es fundamental para poder pensar las políticas exogenéricas desde el ámbito de la escritura, desde la práctica del archivo, desde el activismo queer, pero sobre todo porque su trabajo nos permite visualizar todo aquello que está debajo de, ¿no? Lo subterráneo, que es algo que resulta muy útil para pensar la cultura actual en términos de diversidad, de transición, de mutación. Así que me parece una referencia muy potente de todo lo que va a trabajar Nico en este encuentro, para poder introducirnos también, no solo teórica, sino también incluso, y digamos, lo señalo, que es emocionalmente en el mundo de las imágenes queer. Así que bueno, bienvenida Nico a Rosario, esta vez virtualmente, y bueno, te paso la palabra. Ahora estoy. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Gracias al museo por la invitación, a Pablo en particular y a todas las personas que están trabajando en que esto sea posible. Sí, vamos a compartir algunas cositas que ya adelantó Nancy en su comentario. No se asusten si tartamudeo, porque me pongo muy nervioso cuando hablo adelante de mucha gente, pero bueno, así es lo queer, ¿no? Mi idea, voy a empezar a compartir, voy a empezar a compartir pantalla. Y voy a comentar un poco desde dónde parten un poco mis intervenciones. Yo particularmente hace unos años, como bien mencionó Nancy, desde hace un poquito más de una década, que estoy investigando o estoy trabajando sobre los cruces entre prácticas artísticas y políticas sexuales, y obviamente, como buen queer, empecé de atrás para adelante. Estuve concentrado durante un tiempo largo en manifestaciones culturales que vinculaban activismos políticos contemporáneos con lo que Ana Longoni, ¿no? Particularmente en Argentina, caracterizó como activismo artístico, y también mi propia práctica como activista, o mi propia experiencia política como un sujeto inquieto en la noche, también me fue un poco empujando hacia el pasado cada vez más, ¿no? Y encontré también como un modo, la manera en la que yo pienso mi relación con la historia y mi relación con la investigación. Hace unos años ya que estoy como, digamos, capturado por los años 80, y en particular por los primeros años de los años 80, en donde creo que se cuece se cuecen un conjunto de experiencias que hasta el día de hoy siguen disputando, o han sido, o se habían mantenido en lo que más adelante, digamos, hacia el final de lo que traje hoy para compartir, me gustaría que discutiéramos en una expresión que Grail Marcus utiliza, que es el basurero de la historia. Entonces, dada la característica de los encuentros que están orientados específicamente en una institución histórica, mi aproximación con la historia del arte y con los archivos desde una perspectiva queer siempre tiene que ver, o viene tratándose de dar, digamos, entidad no a la recuperación, pero sí al diagrama, a un diagrama crítico entre experiencias, prácticas artísticas, movilizaciones, artefactos gráficos, que hasta el momento, digamos, por distintas economías de poder, ¿no? que han sido instituidas por la Realpolitik, ¿no? Y por incluso las economías digamos, esas economías coloniales que demandan verdad, transparencia y relevancia, ¿no? Dentro del mismo dispositivo de la historia del arte y de la historia en general. Para mí, involucrarme en estas genealogías o en estos diagramas críticos, un poquito es crear condiciones para atacar, ¿no? La dimensión de lo instituido como histórico, pero sobre todo atacar aquello que se ha vuelto inteligible y se ha naturalizado como la emergencia de lo verdaderamente político, ¿no?
o de aquello, de lo politizable, o de lo valioso en términos políticos. Y creo que esa actitud, que es una actitud desde donde la cual yo me conecto con la investigación y con los archivos, también parte, digamos, de eso, de reconocer efectivamente de reconocerme, ¿no? Efectivamente en una larga tradición de desplazamientos, ¿sí? Y reducciones y opacidades a un conjunto de prácticas culturales que las personas queer hemos llevado históricamente adelante, que han sido, digamos, encriptadas en este factor de lo meramente cultural, ¿no? Como en su momento dijo Judith Butler, ¿no? Que es, digamos, un conjunto de experiencias, símbolos, imágenes, iniciativas sociales, que, digamos, al ser devaluadas en su contenido, por una mirada straight, recta, derecha, hetero de la historia, pierden la capacidad o se inhabilita la capacidad de infectar, intoxicar y desacomodar aquello que ha sido instituido como la verdad histórica de un periodo determinado. Y el periodo determinado en el que yo trabajo es la historia reciente argentina. Entonces, en ese sentido empezamos con esta primera imagen. Con un punto de inflexión que creo que hasta el momento ha sido ocupado, ¿no? Y cuando, incluso más en este mes, en el mes de junio, donde pensamos las historias LGBT, por lo general el retorno a la democracia en la historia argentina está asociado con la emergencia o la reemergencia de los activismos LGBT, ¿no? Pero hay una versión de esa historia que es la que originalmente se cuenta, y es la de aquellos movimientos que estuvieron vinculados o que estuvieron articulados específicamente con el discurso de los derechos humanos, ¿no? Entonces es muy fresca la historia y ya se ha vuelto, digamos, una matriz expresiva de las instituciones públicas, reconocer efectivamente que en la postdictadura existen algunas experiencias, digamos, que hoy ya se escriben con mayúscula, que refieren a la historia de los derechos de las personas gay, lesbianas, travestis, transexuales, ¿no? Pero hay unos paréntesis y hay unas experiencias un poquito diagonales que van a suceder en el retorno de la democracia, que van a marcar un punto de vista, un punto de enunciación, no necesariamente orgánico hacia esa historia que ya se ha instituido como una historia oficial dentro de lo que son la experiencia LGBT, vamos a decir, como una categoría paraguas, ¿no? A mí para eso entonces me interesa partir con una mirada crítica que se repone y se recupera en distintas experiencias críticas que se van a organizar con el retorno de la democracia. Y efectivamente, digamos, un primer enunciado crítico para pensar en algún sentido los vacíos, las inconsistencias o las fallas del proceso democrático y cómo garantizó condiciones de emergencia a una voz crítica en relación a los activismos sexuales, tiene que ver con aquello que se pensaba o cómo era concebido el proceso democrático, ¿no? A mí me interesa pensar me interesa pensar el proceso, ¿no? A partir del año, digamos, el proceso de transición, que no solamente es a partir del 10 de diciembre de 1983, sino que tiene que ver con cuáles fueron las condiciones políticas previas que dieron cauce, ¿no? A la demanda o a la presión social por la restitución del orden institucional, digamos, después de tantos años de dictadura militar. En ese sentido, hay una serie de intervenciones que con el paso del tiempo han referido al proceso, digamos, de producción de esas condiciones de la vuelta democrática, en donde posicionan a la democracia como un significante polémico. Para mí este es el punto de partida absoluto, ¿no? En el contexto, digamos, la transición democrática o el periodo que se concibe como de transición democrática es un periodo que puede pensarse como de condensación de un conjunto de deseos, fantasías, aspiraciones y horizontes políticos no orgánicos entre sí,
pero que toman, ¿sí?, y posicionan y se apegan a la promesa del retorno democrático, ¿sí?, como un punto de transformación de lo real. ¿Por qué quiero empezar desde este lugar? Porque me interesa cómo la democracia, como este significante polémico que condensa muchas posiciones políticas en un campo, digamos, en un campo de organización que va, digamos, desde algunas posiciones de izquierda, ¿no?, o posiciones más liberales, fue la plataforma, digamos, a través de la cual se empujó, se impulsó y se generó un consenso social, ¿no?, sobre las ventajas, ¿no?, las ventajas y las formas de recuperación de libertades individuales que se depositaban sobre la democracia como una figura optimista. En ese sentido, ahí uso una expresión, o me interesa pensar ese advenimiento de lo democrático, ese proceso de transición hacia la democracia, como una forma de promesa que apega a los sujetos, a los ciudadanos, a los militantes políticos de distinto orden y digamos, y con distintos objetos políticos o sujetos políticos en torno a los cuales se organizaron. Me interesa cómo la democracia organiza una temperatura afectiva de época que, en palabras de Berland, podemos llamar como una forma de un optimismo cruel, ¿no? Y ella lo usa como una categoría por la que intenta explicar cómo en las sociedades posfordistas o en las sociedades neoliberales en su emergencia, los sujetos optan por vincularse afectivamente con objetos de deseo con el propósito de dar continuidad a sus propias vidas e imaginar futuros posibles a través de la sujeción afectiva con representaciones políticas que operan como cúmulos de promesa. ¿Y por qué me interesa esta expresión de esta teórica feminista? Porque efectivamente ella piensa la manera en la que funciona el desarrollo de las democracias neoliberales y suma justamente el modo en que el optimismo por la libertad individual produce una proyección optimista, pero lo conjuga con un grado de crueldad que es que efectivamente los modos en que las democracias, los partidos liberales y sobre todo la estructura del capital funciona justamente frente a la negación y a la postergación constante del advenimiento de esas libertades, que es lo que motoriza siempre el apego y nuestra, digamos, inserción en esta línea, en este guión recto que es la vida en un tipo de sociedad como la que vivimos. Entonces, para mí la figura de esta democracia como un significante polémico en el que distintos sectores y distintos movimientos sociales posicionan sus fantasías de recomposición de las libertades individuales, posicionan sus fantasías de transformación de lo real, posicionan sus fantasías sobre aperturas, nuevas formas de circulación, nuevos intercambios culturales, ¿sí? Ese optimismo me sirve para luego contextualizar de qué forma aquellas experiencias que vamos a pasar a ver ahora friccionan esa temperatura afectiva que la democracia concentra y van a proponer, si se quiere, otra mirada sobre el proceso de recomposición democrática que va a usar o va a partir de un posicionamiento negativo, ¿no? Y que va a reclamar la insuficiencia del retorno democrático, específicamente en lo que concierne a las libertades sexuales, corporales, y individuales en términos generales, ¿no? Vinculadas a la autonomía del cuerpo, al ejercicio de los placeres y a la creación de culturas sexuales públicas. Ese posicionamiento o esa tensión, ¿sí?, entre la proyección optimista de lo democrático y estas voces perversas, organizadas sobre todo en torno a la noche, ¿no?, en torno al emergente escenario de la contracultura postdictatorial, esa tensión es la que me va a permitir luego pensar cómo algunas prácticas que están orientadas, ¿sí?, algunas prácticas de organización político-sexual que están orientadas por esta economía afectiva revulsiva, incómoda, risueña, irónica, paranoica, drogadicta, ¿sí?, terminan siendo desplazadas en cómo es construido un guión histórico sobre la emergencia de las protestas sexuales en Argentina, ¿no? Hice un lío, pero para mí se entendió un poquitito. por ahí vamos. Esta imagen para mí es, digamos, es una imagen icónica en el sentido de, digamos,
el momento, digamos, el grado cero de la recuperación, digamos, de la recuperación democrática, el del retorno democrático. Y yo siempre digo que estas imágenes, los registros de este acto en Plaza de Mayo, dan cuenta, además, no solo de este punto inicial del retorno de la democracia, sino del punto inicial de su crítica, y de la crítica que va a señalar los marcos insuficientes de su despliegue. ¿Y por qué? Porque en esta primera plaza, o en el marco del año 1983, van a empezar a surgir formas de organización político-sexual que van a estar orientadas sobre todo a la resistencia de lo que fueron la ley de averiguación de antecedentes, los edictos policiales, sobre todo aquellos que, digamos, marcaban la persecución a los cuerpos que exhibían, digamos, que ofrecían sexo en la vía pública, o aquellos cuerpos que planteaban ciertas incongruencias de género en relación al tipo de vestimenta que llevaban, en contraposición al género que se les asignó políticamente. Y digo que esta plaza es el origen del no, porque en esta plaza, ¿sí?, vamos a ver acá una imagen de lo que implica este proceso de recomposición democrático, ¿no?, que también está organizado bajo la figura del destape cultural. Ya de por sí la imagen de ese término histórico da cuenta de lo que implica la apertura, entre comillas, ¿no?, la apertura, no solo económico, política y cultural en términos institucionales, sino un espacio o un conjunto de condiciones para el intercambio, la circulación y el consumo de nuevos, ¿sí?, de nuevos productos culturales. Específicamente lo que va a ser más, digamos, llamativo y paradigmático tiene que ver con la irrupción de la gráfica pornográfica, o sea, justamente del consumo de revistas pornográficas, que a partir del año 83 es algo, digamos, que explota masivamente, ¿no? Me interesa esta imagen, que es de la revista Destape, una de las primeras dos revistas, digamos, pornográficas argentinas producidas, digamos, localmente. Tanto Destape como Shock son las primeras dos grandes revistas que van a tomar forma durante el año 1983, pero me interesa porque la revista Destape, digamos, esta es la versión original de cómo era comercializada, en unas pequeñas bolsas de un film que traen justamente, que cuando uno retira ese film puede ver la imagen pornográfica por detrás, ¿no? Ya de por sí, como imagen y como artefacto cultural, tensiona, por algún sentido, la libertad de circulación de un producto vinculado al consumo de culturas sexuales, pero al mismo tiempo la hipocresía de mantener ese producto cultural aún todavía censurado, ¿no? Censurado institucionalmente por lo que fueran los organismos de censura gráfico, y también censurado en el espacio público por las divisiones de moralidad, que son, digamos, el agente institucional que va a llevar adelante las racias en lugares vinculados a las culturas sexuales a partir del retorno democrático. Acá muestro algunas imágenes de lo que es esta explosión, ¿no?, de estas culturas que van a posicionar el sexo como uno de los signos, digamos, de mayor apertura, ¿no?, cultural. Todo esto es un mercado, digamos, que es un mercado gráfico que emerge a partir del año 1983. Pero les decía, otra versión de Destape. Pero les decía que la imagen de la imagen de Plaza de Mayo es una imagen que a mí me gusta pensar como ese origen del no, porque durante ese mismo año, el año 1983, digamos, donde se están dando cauce a estos marcos, ¿no?, de transformación institucional, como por ejemplo esto que mencionaba yo, ¿no?, como la irrupción del fenómeno del destape cultural, también van a empezar a tomar forma iniciativas de organización político-sexual que van a lentamente marcar un ritmo de producción visual, gráfico y experiencial en el espacio público, que es lo que a mí me interesa organizar, o lo que a mí me ha interesado organizar en estos últimos años, como un vector, digamos, de un modo de hacer negativo en relación a la política sexual. A partir del año 1983, sobre todo de una seguidilla que surge en el año 1982, empieza en el año 1982 y continúa en el 83, de la cual Javier Moscoso ha investigado bastante, pero hay una seguidilla de asesinatos homosexuales que son muy numerosos, ¿sí? Todos registrados en medios gráficos,
que repetían el patrón de, digamos, homosexuales de edad avanzada asesinados por trabajadores sexuales masculinos, a partir, digamos, de ese fenómeno, que fue un fenómeno mediático muy, digamos, con mucha prensa, y también de lo que empieza a ser, digamos, la proyección de actuación de estos organismos represivos, ¿no? Y que van a dar continuidad al marco represivo de la dictadura, como la Dirección de Moralidad, o como los organismos vinculados a la censura, pero específicamente a la policía, ¿no? Aplicando la ley de averiguación de antecedentes, y la policía aplicando, digamos, prisiones para aquellas personas, digamos, que ejercían contravenciones, cuyo público, digamos, era particularmente travestis, lesbianas, homosexuales, ¿no? Y también personas díscolas en términos, digamos, por su apariencia, ¿no? Entonces es interesante cómo la cárcel, por ejemplo, une la experiencia de travestis, lesbianas, homosexuales, punks, heavy metals, new romantics, ¿no? Que por su apariencia, por usar alfileres de gancho, cadenas por el pelo, por usar ropa no adecuada al género que se les asignó, digamos, eran el objeto constante de represión policial. Dando como respuesta a ese proceso, digamos, como un intento de respuesta a la escalada de violencia que particularmente estaban experimentando estos, digamos, personas corridas de la norma hetero, va a surgir la experiencia del movimiento gay de liberación, ¿no? Que el movimiento gay de liberación es una experiencia empujada específicamente por Gladys Croxatto, por la abogada Gladys Croxatto y Juan Russell, en consonancia también con algunos activistas que habían sido parte de los proyectos digamos, de liberación sexual durante la década de los 70, como por ejemplo Néstor Perlonger. Durante el año 83, este movimiento gay de liberación va a plantear justamente la necesidad y la urgencia por intervenir sobre la continuidad, digamos, del accionar policial y la activación de estos edictos policiales, pero dada la circunstancia, ¿no? en donde el movimiento de derechos humanos, como el gran protagonista de este escenario, había marcado, si se quiere, una suerte como de lengua madre de cómo accionar, ¿no? A partir de entonces, y cómo intervenir mediáticamente. Lo que muchos activistas homosexuales notaban por experiencia es que había poco, si se quiere, poca correlatividad o poca escucha a cuáles eran las demandas digamos, de los homosexuales, ¿no? Ni hablar de lesbianas y travestis. Entonces, una de las articulaciones que va a llevar adelante este grupo es, digamos, transformar esa primera iniciativa que fue el Movimiento Gay para la Liberación, que fue un conjunto, que fue, digamos, una reunión de distintos grupos que clandestinamente a partir del año 82 se concentraban en pensar sobre la homosexualidad, en leer en conjunto, pero también pensar sobre el consumo de drogas, ¿sí? Y lo interesante es que esas reuniones van a estar, digamos, desarrollándose a partir del año 82, de forma clandestina, pero en el 83, a partir de la intensificación de los asesinatos a homosexuales, digamos, va a ser específicamente Gladys Croxatto la que va a empujar, digamos, el deseo porque esto se condense en un movimiento. Este movimiento, obviamente, como bien decía recién, frente a la adversidad de ser escuchado, frente a la adversidad de ser reconocido por, digamos, tanto por el movimiento de derechos humanos, pero sobre todo por los movimientos políticos tradicionales, digamos, por la izquierda tradicional, va a plantear la estrategia de cambiar de nombre, ¿no? Y así es donde, por un lado, surgen la coordinadora de grupos gays, ¿sí? Que va a ser, digamos, la transformación que va a tomar este movimiento de liberación, movimiento gay para la liberación, y la coordinadora de grupos gays va a tener, digamos, como una segunda máscara que va a ser la campaña, digamos, la Comisión Pro Defensa de las Libertades Individuales. Y ese va a ser uno de los primeros agenciamientos entre feministas, militantes antirrepresivos, homosexuales y lesbianas, que va a generar estas condiciones de visibilidad de la insuficiencia de la promesa democrática. Acá les muestro uno de los volantes que se repartieron específicamente el 10 de diciembre del año 1983, ¿no? Que es: con discriminación no hay democracia.
Por eso insisto en esta figura de esa primera plaza, ¿no? Esa primera plaza, digamos, esa primera plaza de la libertad ya conjura en algún sentido el origen de una negatividad crítica sobre sus posibles efectos o sobre su horizonte y su promesa, ¿no?, afectiva. Ahí se puede leer, ante la etapa que se abre hoy en el país, sostenemos que no existirá una democracia verdadera si la sociedad argentina permite la subsistencia de sectores marginados. Investigar y esclarecer los asesinatos de gays, derogar todos los edictos policiales y la detención arbitraria por averiguación de antecedentes, fin de toda discriminación laboral, social y moral debida a la pertenencia sexual, por el total restablecimiento de las libertades individuales y la vigencia de los derechos humanos para todos los sectores de la población, garantizados por la Constitución Nacional, por la libre elección y el ejercicio de la sexualidad. Llamamos a todos los compañeros y compañeras gays a unirse por estas banderas y en defensa y enriquecimiento del estilo de vida gay. Lo interesante ya de por sí es que el volante, digamos, es una serie muy prolífica de volantes que están todos pintados a mano. Esto es una imagen que me cedió Juan Pablo Queiroz de Archivos Desviados, que tienen un proyecto increíble que se llama Moléculas Malucas, donde registran la historia de los activismos LGBT, que recomiendo que consulten online. Esta serie de volantes eran todos volantes que estaban, obviamente, retoman cierto estilo, ¿no? cierta característica visual, como lo fue las intervenciones gráficas del Frente de Liberación Homosexual, que hacían estos ataques gráficos con volantes por la liberación del cuerpo y los placeres en formatos de fruta, digamos, eran volantes con formas de peras, manzanas, flores, ¿no? Y un poco, digamos, digamos, esta primera intervención va a seguir un poquito esa misma línea. Esta serie de volantes son hermosos, tienen todos estos pequeños arbustitos con frutillitas y estrellas, ¿no? Que en algún sentido produce, digamos, una fricción en torno a la densidad teórica y a la densidad política que tiene el llamado contra la represión, y esta suerte de como un segundo nivel, una segunda capa de fantasía a la posibilidad de organizar ese discurso político. Y esas suertes como de incongruencias, o esas ambigüedades, ¿no?, de temperaturas afectivas dentro de los registros o los lenguajes expresivos de las comunidades queer, a partir del retorno democrático, van a ser como un punto en el que me voy a concentrar. Acá vemos estas listas que la Comisión Pro Defensa de las Libertades Cotidianas llevaba a distintos actos, como por ejemplo el silbetazo, ¿no? Incluso, en donde lo que hacían era recuperar firmas, obviamente para este comunicado, que fue un comunicado universal que repitieron durante sus 8 meses de existencia. Acá se puede leer, creo que lo leen bien, pero se puede leer el documento, digamos, al cual se adscribían las firmas, redactado por Néstor Porlonger. Empieza, ¿qué tal si nos encontramos en un bar? Estás loca, si está lleno de canas, mejor venite a casa, ¿no? Y habla como un diálogo telefónico, 1979. En el marco de este proceso, tanto la Comisión Pro Defensa de las Libertades Cotidianas, que va a tener muchas formas de intervención en lo que va a ser la prensa contracultural, específicamente El Porteño y la revista Cerdos y Peces, el Movimiento Gay de Liberación, que luego pasó a llamarse Coordinadora de Grupos Gay, lo que hizo fue justamente coordinar el accionar de distintos grupúsculos que van a surgir a partir del año 1983, que habían existido, sí, de forma clandestina, como el grupo San Telmo Gay, ¿no?, que ya venía existiendo desde principios de la década de los 80, o como el grupo de Acción Gay, que también funcionaba a partir del año 80, digamos, que va a funcionar oficialmente entre el 84 y el 85, pero que efectivamente, digamos, va a tener sus orígenes en estas reuniones clandestinas que Jorge Bumiermayer, Oscar Gómez, Carlos Luis, Marcelo Pombo, sí, van a estar vinculados. Acá les muestro uno de esos, de los pósters que salían a pegatinear, un póster grande, ¿no? Tanto el grupo de Acción Gay como el grupo Federativo Gay. Lo interesante es el nivel de involucramiento que artistas van a tener en estas primeras formaciones de la organización política, ¿no? El grupo Federativo Gay estuvo compuesto por Elena Napolitano, una lesbiana poeta que, digamos, se dedicó también en gran parte a formas de producción visual, como collage, en publicaciones feministas,
pero también en acciones que repartían el espacio público. Y el grupo de acción gay, como mencionaba, y también digo, el grupo federativo gay, Elena Napolitano y Marcelo Benítez, digamos, un ex militante del Frente de Liberación Homosexual, integrante del grupo Eros, digamos, muy vinculado en su práctica pictórica al surrealismo, y tengo unas imágenes también para mostrarles. Pero es muy interesante para mí cómo, por ejemplo, estos grupos, articulando con el grupo de acción gay, en donde Jorge Gumiermayer, Marcelo Pombo, Alfredo Londaibere, digamos, artistas que van a ser, digamos, coyunturales para lo que es la historia del arte, digamos, específicamente de los 90, pero que también, digamos, sienta sus bases sobre un tipo de modelo de producción artístico particular en finales de los 80, van a ser los protagonistas de estas formas de acción político-sexual que van a quedar, como les decía recién, quizás relegadas de cuáles son las narrativas instituidas sobre la historia y la diversidad de nuestro país. Acá les muestro rápido, digamos, para pensar e inscribir un poco más la práctica del grupo de acción gay en particular, que es una de las experiencias más simbólicas. Esta es la portada de la revista Sodoma, la revista del grupo de acción gay, editada en abril del año 1984. Este es digamos, ilustrada por Jorge Gumiermayer. Este es el número 2, que es, digamos, que está construido a partir de collages hechos por Marcelo Pombo, del año 1985. Hubo un tercer número que se empezó a diagramar, las diagramaciones estaban particularmente a cargo de Carlos Luis, uno de los, digamos, un militante de izquierda, protagonista digamos, de la fundación de Política Obrera, o lo que va a ser luego el Partido Obrero, ¿no? Que durante la dictadura optó por insiliarse, y con el retorno democrático va a volver a conectarse con la práctica de la organización política, específicamente digamos, a través de su condición homosexual. Les muestro este volante también distribuido en lo que se conoce, por lo general, en lo que es la historia, la historia o el archivo de la diversidad sexual en Argentina, ¿no? Siempre se piensa el año 1992 como el primer punto de organización masivo de lo que fue la Marcha del Orgullo. Pero es interesante también recuperar que, por ejemplo, en el año 1984, y en el año 1986 también, existieron otras formas de movilización colectiva, interseccionales y multitudinarias, entre comillas, que pueden pensarse como estos primeros gestos de organización colectiva de la diferencia sexual. Y sobre todo van a ser el 28 de junio de 1984, que se instituyó como, o se llamó, digamos, como el Día de la Liberación Gay, ¿no? Vinculado específicamente a los acontecimientos de Stonewall, y después otro 28 de junio como el Día por la Dignidad, Dignidad Gay, ¿no? Es interesante, quiero recuperar esto, veo que me tengo que ir apurando. Quiero recuperar este volante porque en algún sentido marca, ¿sí? Un programa compartido específicamente por todos estos otros espacios y experiencias de organización político-sexual. A más de media humanidad es este volante. A más de media humanidad que no se ajusta en sus conductas, en sus sentimientos o en sus actitudes a la norma establecida por la clase dominante. Epilépticos, hippies, madres solteras, locos, gays, delincuentes, prostitutas, gitanos, vagabundos, drogadictos y alcohólicos, sordomudos, enanos, exhibicionistas, tullidos, leprosos, albinos, sifilíticos, anarquistas en general, a todas las mujeres, así como a aquellos cuyos estigmas son secretos, la opción es la neurosis o las barricadas. Fue, digamos, el 28 de junio del 1984, lo que a mí me interesa pensar como uno de los primeros instancias de organización política multitudinaria, ¿sí? Tuvo lugar en Parque Lezama, acá en la ciudad de Buenos Aires. Participó, a esta altura participó el grupo de acción gay, también participó lo que ya se había instituido como la comunidad homosexual argentina, que fue, digamos, la evolución de esta coordinadora de grupos gays, pero efectivamente, extrañamente, si uno ve los registros de época, digamos, el grupo de acción gay era un grupo, digamos, más numeroso que la misma comunidad homosexual argentina. Una silografía de Marcelo Pombo, digamos, solamente para mostrar el tipo de gráfica o el tipo de imaginarios visuales con los cuales ellos llamaban a sus actividades, en este caso, Danza y Embriágate en la fiesta del gag, ¿no? Ellos decían que tenían como 3 líneas de acción particular. Uno, que era la producción de la revista Sodoma,
la segunda, que era el registro de asesinatos homosexuales, y la tercera, que era la producción de fiestas y orgías, ¿no? Ese era como el programa político que tenían como grupo, que además, insisto, compartían con otras instancias de organización política de la época. Esa plaza que mirábamos al principio, ¿no? Que yo les comentaba que es el origen del no, que me gusta referir como el origen del no, también incluyó la participación, por ejemplo, de un personaje profundamente coyuntural y de mucho simbolismo en la historia subterránea, particularmente de Buenos Aires, ¿no? Que fue Ruth Mary Kelly, quien es hoy conocida como la primera trabajadora sexual organizada políticamente. Ruth Mary Kelly, una mujer que para los años 80 era una mujer de avanzada, ¿sí? Cuya experiencia había estado marcada por la psiquiatrización, por la violencia familiar. En el año 1983, en estos actos, ¿no? Llevados adelante en estos actos de Alfonsín, ¿no? Dando inicio a la democracia, se presenta en estas congregaciones masivas con un cartel que dice: las profesionales del sexo, señor Alfonsín, las profesionales del sexo queremos participar del quehacer nacional, ¿no? Y ya parte desde el punto cero de este retorno democrático, la exigencia por reconocer la dimensión sexual de la reconstrucción de esas libertades individuales. Y particularmente en el caso de Ruth Mary Kelly, que había sido parte del Frente de Liberación Homosexual como lesbiana, siendo parte, digamos, de lo que se conoce como la agrupación SAFO, pero también vinculada a los movimientos de liberación femenina y a la Unión Feminista Argentina, vinculada de forma conflictiva porque era un personaje medio picante, ¿no? A partir del año 83, digamos, luego de haber, digamos, fracasado en su vínculo con el feminismo, que ella consideraba burgués en los años 70, ¿no? Empieza a ser partícipe de estas zonas de alianza entre bohemios, artistas, punks, ¿no? Y personajes como de la contracultura, que van a generar otra narrativa posible para la discusión pública en torno a la singularidad del sexo y del cuerpo sexuado. Acá otras fotos. Patricia Pietrafesa y Mil, digamos, con el sello Alcohol y Fotocopias y con el sello Viciosa Editora, acaban de reeditar Memorial de los Infiernos, que es un texto de entrevistas sobre Ruth Mary Kelly que recomiendo que lo busquen porque es, digamos, un documento de mucho valor, editado en los 70. Bueno, y acá empezamos con esta seguidilla de experiencias o esta seguidilla de acciones colectivas, ¿sí? Que van a marcar y van a seguir la continuidad establecida por este movimiento gay de liberación, la coordinadora de grupos gays y la Comisión Pro Defensa de las Libertades Cotidianas, ¿no? La Marcha Pagana es un acontecimiento muy poco visitado en el contexto del retorno democrático. Fue organizado en agosto del año 1986. 1986 es un año increíble para la historia de la contracultura. Extrañamente, no sé bien por qué, pero es un año de mucha producción y de mucha creación colectiva, ¿no? Que, insisto, ha quedado desmarcada de estos guiones oficiales. La Marcha Pagana es la primera iniciativa que se crea como resultado de una organización coordinada entre grupos anarquistas, homosexuales, feministas y sobre todo personas que habían sido expulsadas de la izquierda, ¿no? Sobre todo personas expulsadas o autoexpulsadas del movimiento al socialismo, del PCT, de Política Obrera, del Partido Obrero, que van a organizarse bajo el deseo de dar una respuesta particular a uno de los debates centrales del retorno democrático, que fue la discusión sobre la ley de divorcio vincular, ¿no? Y no solamente la ley de divorcio vincular como una discusión en sí, sino el protagonismo que las patotas clericales, como muchos activistas de la época y artistas de la época mencionaban, van a tener injerencia en esa discusión y en el intento por vetar la aprobación de la ley de divorcio vincular. Entonces gran parte de esos primeros años, ¿sí? Digamos, en torno a lo que van a estar organizados estos sujetos, va a tener que ver con, por un lado, la remanencia represiva, ¿no? de organismos, digamos, de la política pública, ¿no? Del Estado, y por otro lado la persistencia de esta moral sexual represiva que va a estar empujada, ¿sí? Culturalmente por
por el lugar protagónico o por la cantidad de espacio que ocupaba la voz religiosa en las discusiones culturales en la época. Acá estamos viendo uno de los afiches creados por el Club de Blasfemos, una iniciativa ficcional que habían creado Enrique Jurkovic y Claudia Zicker. Acá vemos otro afiche firmado, coordinadora de grupos alternativos, que fue esta nueva instancia de coordinación, a lo mismo que todas estas otras ficciones que voy nombrando, ¿no? Otra instancia de organización que duró solamente en este evento, nada duraba más que el tiempo presente, lo cual es una característica interesante, pero que estuvieron organizados bajo la consigna, ¿no? Una consigna que hoy está popularizada también, sobre todo a partir del efecto que tuvo el movimiento, la popularización de la política feminista a partir del año 2015, que es por la separación de la Iglesia del Estado. Una consigna que surge efectivamente, o que se extiende, seguramente se extienda aún más atrás, pero que en el año 1986 toma forma con este grupo, ¿no? de sujetos díscolos de la política, tanto del movimiento de derechos humanos como de la política de izquierda, que pensaron modos particulares, ¿sí? de ocupar el espacio público para tomar voz y voto en relación a este debate sobre el divorcio, ¿no? Pero un debate sobre el divorcio del cual ellos y ellas participaban específicamente con consignas que se remontaban a la continuidad de los imaginarios liberacionistas sexuales, que tenían que ver con atacar la idea de familia, atacar la idea, digamos, de obligatoriedad religiosa, y sobre todo atacar la idea de la moral sexual represiva que viene, ¿sí? asociada a esa institucionalidad prístina. Se realizó el 15 de agosto a las 18 horas en Plaza Congreso, y algo quiero, bueno, tengo una foto para mostrarles. Este es el único registro visual que hay de esa movilización. Es una foto de Adriana Lestido, publicada en el diario Noticias. Acá la vemos a Ilse Fuscova, vemos a Gustavo Vera, ¿sí? Un anarquista vinculado a la movida circense, situacionista, de los años 80, adentro de este muñeco, ¿no? que se llamaba, y todo el mundo identificaba como el macho cabrío. Lo interesante de esta movilización es que tenía solamente una consigna, que era ir disfrazados, ¿no? No tenía un documento, no tenía lugar a donde ir, sino que era una concentración. Una concentración que lo interesante y lo ridículo que es cuando uno intenta reponer históricamente esta experiencia, y digo ridículo a propósito, ¿no? Es que efectivamente quienes llevaron adelante esta situación no tenían ni idea de qué hacer ni cómo hacer una vez que estaban ahí. Entonces hay algo que se transforma y que tiene que ver con estos acontecimientos ridículos donde la política no responde a los modos de organización de la tradición, ¿sí? de izquierda, sino que ahora la política toma, específicamente por el deseo de desafiar esas narrativas, toma un grado de absurdo, toma un grado, digamos, de provocación sexual, toma un grado de divertimento, de sátira, ¿no? Y efectivamente, lo único que hicieron, y en las entrevistas que hice en ese momento, digamos, las personas fueron convocadas para participar disfrazadas, iban disfrazados de monaguillos, de curas sexys, monjas sexys, ¿no? De animales, ¿no? Y las únicas consignas que habían, por ejemplo, acá Ilse tiene una consigna que dice: las regaderas me aburren, digamos, en su particular modo de ocupar el espacio público. Oscar Gómez, un ex integrante del Frente de Liberación Homosexual, fue vestido con un traje lleno de sahumerios prendidos, y era como una nube sahumando toda Plaza Congreso. Después otras personas tocaban instrumentos que nadie sabía, digamos, todo sucedía al mismo tiempo. Y las personas llevaban carteles con onomatopeyas, y eso es interesante, ¿no? Además de consignas, que era la única consigna posible para esta congregación, era separación de la Iglesia del Estado. Otras consignas que se podían ver en carteles eran A, O, U, onomatopeyas, como si la misma multitud bailando, drogada, ¿sí? fuese un animal generando sonidos como de placer, éxtasis, ¿no? Obviamente ellos consideraban que esta intervención justamente consideraban el ridículo de una manera productiva, ¿no? Y acá hay un volante de Miguel Ángel Lenz, un poeta, artista visual,
muy importante durante la década de los 80, que desde los 80 hasta la actualidad, hasta el año que murió en el 2011, si no recuerdo mal, llevó adelante el grupo de poesía gay de Buenos Aires. Él fue integrante del grupo de reflexión San Telmo Gay, ¿sí? Y fue editor de la revista de San Telmo Gay, pero él tenía, como poeta, tenía esta práctica de dibujar flyers, hacer fotocopias y repartirlos solo por la calle. De hecho, la revista la producía solamente él, y este tipo de volantes en gran parte, digamos, él tomaba esas firmas, pero tenían que ver con su producción, ¿no? A mí me encanta este volante que está convocando, digamos, a la marcha pagana, porque empieza con un sintagma que es la bronca es energía, ¿no? Para quienes gusten del punk, es el disco que da origen al movimiento post-punk de Peel, ¿no? Que justamente dice la bronca es energía. Entonces hay algo ahí en donde, como los homosexuales, ¿sí? Los activistas gays, pero las lesbianas también, toman, ¿sí? Estos otros registros afectivos para llevar adelante modos de ocupación del espacio público y otras formas de imaginación de la política. Acá hay un momento, esta es una nota que escribe Enrique Jurkovich bajo el seudónimo Enrique Marín en la revista Cerdos y Peces, en el año 87, en donde repone, es la única crónica que repone el acontecimiento de la marcha pagana, y repone un diálogo que es muy, muy, muy gracioso, interesante, que en el momento en donde la policía los reprime, porque efectivamente hubo 15 detenidos, y la policía capturó al otro muñeco, que era una monja, ¿sí? Que estuvo creada por el grupo Capataco, un grupo, digamos, de activismo artístico fundamental en el retorno democrático, que participó también del siluetazo y de otras acciones gráficas que la historia del arte, digamos, le ha dado mucho valor. El grupo Capataco participó creando una marioneta, ¿sí? Que era una monja que abría su velo y mostraba su vagina, peluda, hecha con papeles de colores que brillaban, ¿no? Frente a esa manifestación del obsceno, la policía reprime y captura a estos muñecos, y acá Enrique Jurkovich repone este diálogo, ¿no? Donde la policía dice: ¿quién es el líder?, pregunta un uniformado. No hay líderes, los líderes han muerto. Contesta muy serio un señor cincuentón. ¿Quién es el responsable de esto?, vuelve a preguntar. Somos todos irresponsables, se divierte un punk. La muñeca esa es obscena. Ustedes están violando el artículo 128 del Código Penal. Continúa la policía, siempre tan respetuosa de las leyes y los códigos. No es obsceno, es grotesco. ¿No escuchó hablar de arte grotesco? La policía no entiende, vacila, reprime, pero la gente también está harta de la policía y sin retroceder comienza a gritar: queremos coger. Obviamente, esto contado por Enrique Jurkovich es como... Él mismo recuerda la desconexión absoluta de por qué la gente empieza a gritar queremos coger, pero era una forma otra vez de usar no solamente el modo en el que estaban ocupando la calle, vestidos con disfraces, digamos, blasfemos, digamos, que burlaban el poder eclesiástico, con artefactos, digamos, visuales, digamos, corridos de cualquier imaginación crítica hasta el momento, digamos, era otra vez la insistencia de empujar la idea del sexo, ¿sí? empujar la sexualidad como un modo de provocar las tensiones con el poder público. Año 1986, voy a las corridas. Año 1986, también dentro del mismo programa de este conjunto de manifestaciones de las escenas contraculturales y las políticas queer, la primera marcha la primera y única marcha contra los psicoanalistas, ¿no? Empujada por el escritor El Monstruo Punk, un crítico de música contracultural y un escritor, digamos, de crónicas así subterráneas clave, que participaba en publicaciones como 2001, El Porteño, Cerdos y Peces. Crea, ¿sí?, influenciado por el tipo de lecturas que había en la época vinculadas a críticas deleuzianas y guattarianas en torno al psicoanálisis, crea esta ficción, ¿sí?, de una movilización contra los psicoanalistas. Obviamente, acá se puede leer, bajo el seudónimo de Polchocos, que era una práctica muy, muy particular de crear ficciones de grupos que no existían y que eran solamente una persona, crea este manifiesto que lee en Plaza Congreso contra los psicoanalistas. Básicamente, digamos, esto queda registrado como una movilización. Fueron 10 amigos que
digamos, el momento hicieron una suerte digamos, de ocupación performática, ¿no? Para luego, como bien dice en código, dice traiga el volante, ¿no? Y cuando yo le preguntaba al monstruo, ¿por qué traiga ocupa tanto espacio? Era el nombre con el cual se identificaban. No, era una forma para decir que traigan porro, ¿no? Que cuando vayan a la movilización traigan porro. En el mismo año, 1986, otra de estas grupalidades, sobre todo que van a organizar y que van a juntar a personas más del ámbito de la música, va a ser la creación de esta plataforma que se llamó Juventudes Rebeldes. Digamos, Juventudes Rebeldes fue un grupo de punks, heavy metals y personas vinculadas a la experimentación sonora precaria, ¿no? de la contracultura, de las contraculturas punks, que no solamente eran punks, sino que eran un poco más versátiles, empujados por, digamos, por las herramientas que Ruth Mary Kelly, como anarquista, como prostituta, repartía entre estos jóvenes punks. Van a crear este grupo que va a movilizarse en contra de la persecución policial a estas comunidades, a estas tribus urbanas, que hoy conoceríamos como tribus urbanas. Estos flyers son flyers de Pat Pietrafesa, diseños de ella, editora del fanzine Resistencia, uno de los fanzines ícono de la cultura política anarquista del retorno democrático. Acá hay una fotografía de la segunda marcha contra el abuso policial, ¿sí? Y se ve, obviamente, cortando calle Corrientes, se ve la convocatoria, digamos, multitudinaria de jóvenes, ¿no? Acá la primera portada del primer número de 1984 del fanzine Resistencia. Y ahora quiero mostrar, voy a hacer un switch muy rapidito, si me permiten. Voy a mostrar esta última experiencia, para pasar a hablar y dar un poquito de espacio a la idea de archivo, que es algo que me interesa compartir también. Todas estas experiencias, como les decía, en el año 1986, como las manifestaciones contra el abuso policial, la marcha contra los psicoanalistas, la marcha pagana, ¿sí? La toma de firmas por la Comisión en Defensa de las Libertades Cotidianas, digamos, todas estas movilizaciones o estas pequeñas experiencias de movilización pública, obviamente van a estar, digamos, relacionadas también con la explosión artístico-política del underground, que ahora no puedo mostrar todo eso porque si no estaríamos 4 horas, ¿sí? Pero lo que me interesa es hacer una nota específicamente sobre estas iniciativas colectivas. Digamos, todo ese acumulado político creado en torno al año 1986, ¿sí? Que marcó la emergencia de una matriz diferencial de agencia e imaginación político-sexual basada en la desorganización, basada en la falta de programa, basada en el ridículo, en la sexualidad, en la provocación, en lo políticamente incorrecto, en la blasfemia, ¿sí? Y sobre todo en el divertimento y en el consumo abusivo de sustancias, va a dar, digamos, condiciones para la creación digamos, de esta otra plataforma que fue la Comisión en Repudio al Papa, que fue este segundo gran acontecimiento que va a tener lugar durante la década de los 80, que es la importancia de la visita papal de Juan Pablo II. En torno a la figura del Papa, ¿sí? Que se jugaba no solamente la presión que la Iglesia producía contra la aprobación de la ley de divorcio vincular, sino que también la figura papal lo que hacía era, digamos, lavar en algún sentido la responsabilidad que la Iglesia había tenido en la desaparición, en la detención y desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar. Entonces, por eso, digamos, la llegada de Juan Pablo II recogió una gran adhesión de distintos movimientos sociales de la época. Movimientos de derechos humanos, sin duda, pero también, digamos, todas estas otras experiencias que habían crecido en las postrímeras, ¿sí? de esta luminosa irrupción de los derechos humanos, todas estas pequeñas agencias, sobre todo creadas en la oscuridad de la noche,
también van a participar de la creación de esta plataforma, ¿no? Y va a ser sobre todo una iniciativa que van a llevar adelante Enrique Sims y Jorge Gumier-Mayer, ¿sí? Que van a ser los primeros en publicar la convocatoria para la creación de la Comisión en Repudio al Papa, y sobre la que se van a articular, digamos, todas estas zonas, digamos, todos estos sujetos en una política interseccional: feministas, díscolos de izquierda, melancólicos de izquierda, anarquistas, ¿sí? Y artistas underground. Lo interesante es que era tanta gente la que participaba en la organización de este evento, que ahora voy a comentar un poco en qué terminó. Era tanta la gente que participaba que la cantidad de producción gráfica que hay en torno a esto es, digamos, muchas veces, digamos, la gente directamente ni se terminaba de conocer. Claudia Sicker, una de las impulsoras de esta iniciativa, me comentaba, muchas veces íbamos caminando de tarde-noche por calle Corrientes, porque estábamos divirtiéndonos entre amigos, y venían personas y se nos acercaban, y porque nos veían con looks atrevidos, nos ofrecían flyers contra la Comisión en Repudio al Papa, y ella misma decía, yo me sorprendía porque no las había visto nunca en una reunión y me estaban invitando a una movilización que yo misma estaba organizando, ¿no? Y esto, para mí, da cuenta de un modelo de producción del fenómeno político que tiene que ver con la desidentificación de ese sujeto, ¿no? Y con la amplitud y la desorganización implementada de términos productivos, ¿no? Generando experiencias políticas de código abierto. Y acá se va a repetir algo que es muy interesante, que es esta multiplicación de ficciones políticas, ¿no? No a la conciliación papal, marchemos contra el Papa, comando herejes, brigada Juan Pablo III. Otra vez, digamos, a partir del humor, ¿no? La marcha contra el Papa, no a la amnistía papal, Estado laico, divorcio ya, un volante repartido por el grupo FIFA y Autogestión, impulsado por Cristian Ferrer, ¿no? En donde el Papa aparece embarazado. Ahí me estoy adelantando. Otra vez, otra imagen por el divorcio ya, la legalización del aborto, la asistencia estatal sobre anticoncepción, la educación sexual en escuelas y contra toda discriminación sexual, ¿no? Comisión en Repudio al Papa, otro volante impulsado por el grupo FIFA y Autogestión, ¿no? Esta otra ficción que llamó Club de Blasfemos, que ya les habían mencionado, Bienvenidos Juan Pedos, ¿no? Juan Pablo II, y firmando traición, felatio, promiscuidad, ¿no? Apropiándose del estirpe de este movimiento, digamos, de ultraderecha de tradición, familia y propiedad, ¿no? Digamos, esto fue una intervención gráfica repartida de mano en mano, pero ellos llegaron a la plaza, Claudia Sicker y Enrique Jurkovic, con el estandarte hecho en terciopelo, tal cual, digamos, copiado a esta organización de ultraderecha, digamos, pero con la consigna traición, felatio y promiscuidad. Y acá se puede ver, digamos, algunas de las intervenciones. Fue tan masiva la convocatoria, ¿sí? Fue tan masiva la convocatoria, que obviamente el despliegue policial fue muy rápido, y cuenta, sobre todo hay una crónica de Osvaldo Baigorria que cuenta el momento exacto en el que se desata la represión, y que nadie sabe determinar bien por qué, pero dice Osvaldo que recuerda ese momento en donde Batato, ¿sí? Una vez que Batato Barea, ¿sí? Este clown travesti, personaje fundamental del underground porteño, ya digamos, con sus tetas, ¿no? Se acerca a preguntarle o a desafiar a un coronel o a un encargado de la policía, y se sucede un ataque, digamos, se sucede el aventamiento de un objeto explosivo, y donde se desata una represión. Y todo el programa, digamos, cultural organizado en el Obelisco, ¿no? Mayoritariamente protagonizado por grupos de teatro, poetas, performers de la escena del paracultural, quedó completamente desestimado, ¿no? Digamos, la represión de Juan Pablo, digamos, la represión que sucedió en torno a esta movilización, a la marcha pagana, son las primeras grandes represiones que suceden en la década de los 80, ¿sí? Las represiones culturales, digamos, más simbólicas. Obviamente un tipo, acá se ve a un punk justo en el suspendido antes de caer y morder el suelo, en lo que se ve claramente como un espacio de mucha concurrencia. La creación de este fenómeno de lo que fue la Comisión en Repudio al Papa también contó, por ejemplo, con el lugar y la participación fundamental de la artista Josefina Quesada, una artista lesbiana, feminista, vinculada al surrealismo desde los años 70, ¿sí? Josefina Quesada es
una hija de la aristocracia argentina, es Josefina Quesada Paz Errázuriz, ¿no? Ella nació, por ejemplo, en el Museo de Arte Decorativo, digo, para que veamos con qué línea cultural quiebra con su activismo como anarquista, vinculada sobre todo durante los años 70 a la resistencia subterránea de poetas surrealistas, y a partir de los años 80 en su implicancia férrea con el feminismo, ¿sí? Ella va a tener un lugar fundamental en la organización de la malvenida al Papa, y va a ser ella, digamos, quien va a organizar, sobre todo, va a estar encargada de la seguridad de la movilización. Me interesa a mí esta suerte como de versatilidad, ¿sí? Que tienen en cómo, hablando de escenarios, cómo hablando de acciones políticas, podemos dar cuenta de la participación crítica de tantas personas vinculadas a la historia del arte argentino, ¿no? Y ya para ir terminando, me gustaría quizás, tengo muchas otras más imágenes para mostrar, pero ya nos estaríamos yendo de tiempo y de tema, pero me interesa pensar cuál es la dificultad o cuál es el problema que generan estas experiencias díscolas, tanto para la historia del arte como para la historia política, ¿no? del proceso de recomposición democrática. Porque el modo en el que nos aproximamos históricamente a estas experiencias, y el modo, por ejemplo, en que la historia del arte produce borramientos sobre las experiencias de organización política de distintos artistas, y de tantos artistas que estuvieron, digamos, muy involucrados en la organización o en la promulgación de una forma de imaginación de lo político completamente extraña, oposicional, creo que responde también a esto que les comentaba yo en un principio, de aquellas dificultades que algunas experiencias atraviesan, ¿no? Bajo el filtro de lo políticamente correcto, valioso, verdadero, tanto para la historia en mayúsculas, como la política en mayúsculas, y como el arte en mayúsculas, ¿no? A mí me interesa pensar estos diagramas que suceden en la postdictadura, o en este momento del destape cultural. Me interesa pensarlos bajo la idea de una genealogía difícil, es decir, de un modo de diagrama crítico de estas experiencias que produce dificultad. Una dificultad no solamente al sentido instituido de la historia, de la política y de lo artístico, sino una dificultad física a la materialidad y a la corporalidad de los archivos, ¿no? Como vieron, gran parte de los materiales que les muestro son todas fotocopias, son todas revistas que, digamos, que personalmente yo voy coleccionando y compro en librerías, que están totalmente destruidas por gajos, usadas, sucias, ¿no? Con mal olor, ¿no? Y eso también para mí da cuenta de un tipo de materialidad y un tipo de particularidad de cómo estos archivos, ¿sí? Se constituyen, perviven o no. A mí hace unos años hubo un libro que recomiendo mucho, que me pareció como singular y coyuntural en mi modo de pensar la historia del arte, y mi modo de pensar específicamente sobre la historia de la imaginación político-sexual, que es un texto de Heather Love, una historiadora y especialista en literatura, que escribe su libro Sintiéndose rezagados, ¿sí? La pérdida y las políticas en la historia queer. Y ella da cuenta de cómo, a partir de la década del 90, específicamente en el norte global, los modos en los que se instituyen las historias sobre la diversidad sexual, los modos en los que se instituyen las historias de la lucha de los derechos LGBT, por lo general termina siendo como que advierte ciertos movimientos dentro de esa práctica que empujan la creación de narrativas que ella llama cicatrizadas, ¿sí? Y en el sentido de que el modo en que opera, ¿sí?, este principio afirmativo, positivo del orgullo, de la reivindicación y de la visibilidad, muchas veces produce una fricción en donde aquellas experiencias que no se acomodan a esta aspiración multicultural de convivencia pacífica, en donde todas las diferencias son respetadas, sino que aquellas experiencias que hicieron de la diferencia sexual un modo de atacar el estatuto de normalidad, ¿sí?, de la sociedad capitalista, quedan relegadas.
o si no son forzadas por los mismos historiadores a procesos de cicatrización, que son procesos de desactivación crítica de su revulsividad, ¿no? Entonces ella habla, por ejemplo, de cómo muchas de estas experiencias que usaron imágenes como explícitamente sexuales, que produjeron formas de imaginación antagonistas no coherentes, no conciliadoras, digamos, muchas veces terminan siendo apaciguadas o directamente, como Greil Marcus también insiste, terminan siendo reducidas, ¿sí? a los bordes oscuros del basurero de la historia, ¿no? El basurero de la historia, Greil Marcus lo piensa como ese espacio telemático en donde están concentradas todas aquellas experiencias que digamos, todas aquellas experiencias históricas que por distintos motivos no alcanzan la lengua, ¿sí? No alcanzan a cumplir las condiciones de exigencia de la lengua de la historia en mayúscula. Y a partir de esta idea de cómo se puede pensar la pérdida, la precariedad, o sobre todo la historización de este conjunto de prácticas desafiantes a la retórica de la diversidad, es que a mí me interesa poner en valor, ¿sí? Justamente estos afectos negativos que son una lengua común en estas acciones, ¿no? Y cuando hablo de negatividad me refiero a una serie de afectos, emociones, sentimientos y figuraciones cuyas temperaturas se vinculan con imaginarios socialmente representados como desventajosos, improductivos, lentos o dolorosos, ¿sí? Para la política, que se desmarcan por antagonismos de las imágenes afirmativas prefiguradas en la proyección activa de los idearios disponibles en el sentido común en los repertorios de la satisfacción política tradicional, ¿no? Y en la lengua motivacional del neoliberalismo. Me refiero entonces a sentimientos que son turbulentos, a pasiones obscenas, energías incómodas, emociones problemáticas que se pronuncian por fuera de la narrativa estandarizada de la construcción político-social, ¿no? De la ensoñación transformadora, de la ensoñación utópica, que tiene un tiempo afirmativo, ¿no? que le otorga un lugar privilegiado y protagónico a la verdad y a la legitimidad espacial del sí, ¿sí? Y son conjunto de experiencias que desafían, ¿sí? la idea del progreso, ¿sí? Y el principio empresarial del éxito político, del rendimiento político. Me interesan estas experiencias a partir de estas retóricas negativas porque lo que hacen es producir interrupciones en la ficción de control, ¿no? que produce el triunfo, el autoritarismo del consenso, y sobre todo en la transparencia del sentido de la imaginación política y la transparencia del sentido de la sensibilidad que se involucra en estos repertorios de la protesta. Pienso estas acciones o este tipo de sensibilidades, ¿sí? Artístico-políticas, como un modo específico de hacer sentir que cobra forma mediante dispositivos culturales, como los vimos, que son flyers, pancartas, experiencias performáticas, disfraces, imágenes, crónicas, literatura, poemas, ¿sí? Que son dispositivos culturales que producen e intensifican una negatividad que se propone afectar las maneras de organización de lo político, que diseña formas autogestionadas, que diseña de forma autogestionada un conjunto de recursos precarios en lo que se juxtaponen disciplinas, lenguajes artísticos y técnicas de representación, produciendo una nueva estética de la participación política. Y es una nueva estética de participación política que, insisto nuevamente, no se acomoda, sino que produce incomodidad, contrariamente, produce incomodidad sobre cuáles son las narrativas y los guiones posibles para la imaginación y la extensión de una conciencia radical que transforme el presente. Y en este sentido hay una dificultad también que es interesante pensar cómo ingresan estas experiencias negativas y cómo se relacionan con los archivos, ¿no? En esa dirección es fundamental el aporte que hace Ernst Bekovich al reconocer en las dimensiones queer de los archivos, en estas dimensiones inadecuadas, díscolas, incómodas, incongruentes, orales, etéreas, imposibles incluso,
la potencia de forjar comunidades a partir de estas formas diferenciales de construcción de estos mismos archivos, ¿no? La autora postula que otro tipo de archivo es necesario para contener y preservar la especificidad de las vidas queer. Y la especificidad de las vidas queer tiene que ver, justamente como el origen etimológico de su palabra lo dice, tiene que ver con la revalorización crítica y la agencia política del cuerpo como un espacio de experimentación, del cuerpo como una plataforma de desidentificación de las técnicas que lo producen sexual y genéricamente, ¿no? La autora postula que, bueno, otro tipo de archivo es necesario para contener y preservar la especificidad de estas vidas queer, para conservar tanto el desorden, ¿no? Tanto el desorden como la indignación del sexo, las historias de dolor y las pérdidas que lo estructuran, la convivencia entre vidas de personas, tanto famosas como ordinarias, los anacronismos que desmantelan la efectividad de lo identitario y las tensiones que suponen para los devenires morales que organizan el tiempo de lo correcto y la posibilidad del obsceno. Por eso Šveković considera urgente pensar y concebir estos archivos desde una política queer, utilizando este término no como una categoría adjetivizante, no lo queer como un modo de afectar la idea de archivo, sino lo queer como un modo de afectar el método de la archivística, ¿sí? Entonces, no como una categoría adjetivizante que alerta sobre un contenido específico, es decir, archivo queer, un archivo sobre sexualidad, ¿sí? Plausible de ser fetichizado por la narración del orgullo sexual del neoliberalismo, sino como un modo excéntrico de producción, y en este caso como una forma específica que expresa el hacer oblicuo de la historia. La autora entiende que toda imaginación queer puesta a disposición de una resistencia singular en las políticas de la memoria, despliega simultáneamente una pasión por reunir el potencial radical de los contraarchivos, dando cuenta en especial de las ausencias espectrales que acompañan a la documentación histórica y registran tanto las violencias sistemáticas como otras formas de intensificación de la misma. La condición efímera de lo queer, comenta la autora, necesita o exige cierto grado de creatividad en materia de políticas de representación de su existencia. Es decir, necesita mostrarse abierta al comportamiento raro de sus objetos, y esto es fundamental, el comportamiento raro de los objetos que componen a ese archivo queer o que vuelven queer a los archivos históricos, y a las características inusuales de sus colecciones. Una toma de conciencia de todo aquello que escapa a los marcos tradicionales que conciben y sostienen los límites epistemológicos del archivo tal cual lo conocemos. Y en este sentido, y ya con esto voy cerrando, si hay algo que es central en los modos en que se puede queerizar, ¿sí?, el archivo sobre la protesta sexual argentina, que está vinculada a modos de la historia del arte aún no investigados en profundidad, tiene que ver con el lugar que ocupa, para mí personalmente, la oralidad y los modos en que la intoxicación puede afectar a la oralidad, ¿no? Y para mí siguen siendo dos rasgos que son característicos en los cuales estoy investigando y es sobre lo que estoy escribiendo actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los modos en los que se puede producir este archivo sobre este conjunto de prácticas? Insisto en el comentario de Hans Šveković y también en aquello que hemos producido con el grupo Micropolíticas de la Desobediencia Sexual. No se trata de crear archivos de la diversidad sexual o archivos que compongan un régimen estable sobre imágenes de la historia de los movimientos LGBT, sino se trata de ver cómo aquellos objetos de la historia, aquellos sujetos incómodos de la historia, pueden afectar el modo en que se produce el archivo materialmente y los modos en los que se escribe la historia. Y los modos, sobre todo, en donde encontramos el sexo en la historia. Porque es fácil, digamos, hay un efecto instrumental que producen estos archivos LGBT que tiene que ver con reducir la sexualidad a una zona determinada de la historia, a una zona determinada de los archivos. Y el efecto queer sobre los archivos lo que intenta es empujar la sexualidad sobre todo el régimen de representación histórica y sobre todas las tecnologías de producción de la archivística. Se trata de desprivatizar la dimensión disruptiva de lo sexual para ver cómo se pueden transformar las economías de significación de los archivos. Por eso, cuando yo hablo de este archivo y pienso la condición queer de este archivo que les acabo de mostrar, no estoy haciendo una historia de lo gay, sino que estoy haciendo una historia de aquellas experiencias díscolas, incómodas, oblicuas de organización política sexual que pusieron al cuerpo, a la sexualidad, al género y a la libertad individual
como una plataforma desde la cual tomar una conciencia oposicional, como dice Chela Sandoval, una feminista chicana, ¿no? Una conciencia oposicional, es decir, crear rasgos de organización común y antagonismos a partir de una sensibilidad específica que posiciona el problema del cuerpo y la sexualidad desde distintos puntos, porque no se trata, insisto, de una historia de lo gay, sino una historia de cómo se organizaron interseccionalmente artistas, sujetos, artistas feministas, homosexuales, melancólicos de izquierda, drogadictos, ¿sí? Prófugos de la política tradicional, cómo se organizaron para generar esta otra forma de ocupar el espacio público y esta otra potencia del cuerpo cuando se conecta radicalmente con la energía revulsiva del sexo. Voy a dejar por acá. Creo que eso estamos. Pero si quieren, después en otra preguntita puedo extenderme más sobre esta idea de la intoxicación si quieren, pero no, quiero dejar por acá para que podamos tener un minutito aunque sea de charla. Gracias, Nicolás, estuvo buenísimo, estamos todos contentísimos con tu conferencia. Respirá, porque no paraste. Y nada, si quieren, yo mientras tanto voy a hacer algo como muy serio, pero me olvidé de agradecer al Ministerio de Cultura que nos permite este ámbito para poder discutir estas cuestiones, y no me parece poco, y también agradecer a la Asociación de Amigos del Museo y a todo el equipo del Museo Marc. Así que nada, si estamos abiertos a las preguntas. Pensaba una cosa, arranco yo, el 15 de agosto, el día que hicieron la marcha pagana, es el día de la Ascensión de la Virgen, con lo cual deben haber planificado la marcha también en torno a eso, ¿no? Seguramente, mira, no sabía eso. Era el día de la Virgen. Seguramente. O sabes que un dato gracioso es que durante esa época las iglesias lo que hacían eran llevar grupos, no sé, como sexto grado, séptimo grado, los llevaban a las plazas y hacían misas públicas. Hay mucho registro en la prensa de esa época sobre los eventos de misas públicas, y lo que hicieron ellos fue justamente contrarrestar esa patota clerical, como le llamaban, y extrañamente en el momento y en el día y en el horario en el que ellos se reunieron para generar este evento, también ocupaban la plaza un grupo de personas adscriptas al evangelismo, que practicaron, según ellos, los empezaron a exorcizar, los rodearon y empezaron a rezar por ellos, por estos locos que estaban con poca ropa ocupando la plaza. Anécdotas. Sí, también pensaba en el nivel cuando uno se encuentra con este tipo de archivos, el nivel de desciframiento un poco detectivesco, o la cantidad de citas que tienen, ¿no? Porque Juan Pablo II, el PDUE, tiene que ver con la logia PDUE, que además también en los 70 había tenido mucha relación con López Rega. Hay como distintas capas de lectura muy interesantes que se plantean, de descubrir estos documentos, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Bueno. Y estamos hablando digan algo, por favor. Estamos hablando de Buenos Aires. Seguramente en todos los espacios regionales debe haber sucedido lo mismo, o debe haber habido cuestiones que todavía nos falta tanta investigación sobre este tipo de archivos y sobre este tipo de situaciones, ¿no? Que solo se circunscriben en la historia del movimiento LGBTQ, pero no a este tipo de relaciones, porque básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Y también pensaba en el arte, me hiciste pensar mucho en el arte de los 90, ¿no? Y cómo mucho de todas estas cuestiones habían quedado borradas cuando, yo ya ahí estaba con un poco más de vigencia cerebral, para darme cuenta de que todo esto no lo habíamos tenido en cuenta cuando podíamos entrar en el arte de los 90, ¿no? Que los debates eran sobre arte light o Rosa Luxemburgo, pero no estaba esto, ¿no? No estaba esto de fondo, no se discutía esto, y mucho del arte light tenía que ver con esto. Entonces, nada, hay que revisar todo otra vez y, bueno, revisarlo constantemente.
Justo hoy revisaba cuando estaba queriendo sacar algunas fotografías de mis cosas para mostrar acá, justo hoy revisaba una tapa que no incluí, pero que es una tapa del Porteño del año 1989 o 1990, que se llama la militancia yogur, y habla justamente de una forma despectiva sobre estos jóvenes de política yogur, ¿no? De una política light en algún sentido. ¿Y por qué? Porque justamente la figura de la juventud va a ser una figura consustancial durante la década de los 80. Por más que muchos de los protagonistas de estas acciones, muchos artistas no eran considerados oficialmente jóvenes, pero hay un modo, ¿no? Entre cómo la juventud como un sujeto político queda aprisionado, ¿sí? por la representación del militante revolucionario y del activista antiglobalización avanzada en la década de los 90, y por lo general la juventud de los años 80 siempre estuvo vinculada, sobre todo, al nihilismo, sobre todo a lo que Vox Populi se conoce, que tiene que ver con la irrupción así masiva del consumo de droga en Argentina, ¿no? Y la liberación de muchas puertas de consumo de distintas sustancias en Argentina, que marca una temperatura oficial por cómo se mira la juventud, pero también marca y altera el modo de imaginar la política, ¿no? Y muchas de estas experiencias están todas muy atadas con no pensando el consumo de droga, pensando el consumo de droga como una forma de experimentación. Y yo creo que lo que decías de los años 90, en realidad las conexiones yo creo que estaban presentes, ¿no? Porque digamos, también podría haberle mostrado todo lo que es la producción de Jorge Mayer durante el año 87 y 88 de pinturas en la revista 2001 y en la revista Porteño, que son todas pinturas, digamos, hasta el momento desconocidas de Bumier, pero que dan cuenta de formas de crónica visual sobre los modos de represión en esa época, y también las columnas de Jorge Mayer en la revista El Porteño y su intervención también en Cerdos y Peces. Digamos, Gumier, Pombo, Londaibere, Maresca, digamos, estos grandes nombres, ¿no? Del modelo curatorial de los años 90 y de esta fracción de la historia del arte argentino que hasta el día de hoy espectralmente sigue como ordenando muchos sentidos, tuvieron mucho que ver, estuvieron profundamente implicados en los modos de imaginar otras formas de acción política, pero justamente ese dislocamiento o ese ejercicio de imaginar que la política puede tener otro lenguaje y otro modo de expresión, yo creo que es lo que subrepticiamente se mantiene como una continuidad durante los 90, en donde el modelo curatorial de Gumier plantea una idea de lo político que está antagonizando, de la misma manera que él antagonizó en los 80 con la retórica explícita del realismo social de izquierda, ¿no? En los 90 él va a plantar esa misma discusión, ese mismo rezagamiento con la transparencia del sentido del conceptualismo internacional, del conceptualismo político. Y en realidad si uno mira estas genealogías difíciles, como me gusta decirle a mí, en realidad uno puede ver que hay muchos ejercicios de imaginación voluntariamente incómoda, ¿sí? Voluntariamente provocativa sobre lo que instituye o define lo político. Y creo que hay una obstinación, ¿no? Muy larga, una obstinación queer que atraviesa los años 80 y que atraviesa muchas experiencias de los años 90, que tiene que ver con crear política a partir del disfrute. Y sobre todo crear política a partir del desamarre del sentido. Es decir, de crear modos de representación visual, formas de producción artística y modos de organización política que alteren la economía visual o la política visual instituida de lo verdaderamente político. Porque justamente lo queer reconoce, ¿sí?, formas de expresión de politicidad o politiza zonas de la experiencia íntima, afectiva, social, cultural, que no son visibles para la realpolitik, ¿no? Nicolás, te leo una pregunta que hay acá que dejaron. Dice, me gustó mucho ese concepto de multitud que decías con respecto a las marchas paganas. Quería saber tu mirada con respecto a la situación actual de lo LGTBIQ+, de ahora yéndose cada vez más a masa, a lo homogéneo, dice. Ay, no, yo soy re pesimista. Bueno, yo soy un fiel militante de la negatividad queer, ¿eh?
Yo pienso que para no responder la pregunta, porque no sé si quiero responderla, lo que voy a decir es que mientras el presente cobra la forma que cobra actualmente, más me interesa el pasado. Y más me interesa, digamos, mientras más se va institucionalizando un modo performativo de la política a través de la virtualidad y del imperativo que proponen las plataformas, las redes sociales y la bidimensionalización de la vida, más me interesa la precariedad del pasado. Más me interesa escuchar, conectar, preguntar, conocer a personas de esa generación, de 60, 70 años, ¿sí? que vivieron la presión social de tener que imaginar otra forma de lo político, de tener que imaginar otras formas de supervivencia de su deseo y que no se replegaron a estas retóricas que el neoliberalismo propone, como la figura de la víctima, la figura del ciudadano, la figura del buen vecino, la figura de el sujeto igual, sino que a pesar de la presión política y cultural que experimentaron, dieron cauce a modos desafiantes de hacer política, a modos cargados de deseo. Me encantaría tener, no sé, dar un seminario de 7 horas y mostrarle, y para que escuchen las entrevistas, porque hasta el día de hoy estas personas reivindican y miran su accionar poniendo en valor la cuota protagonista de deseo y de diversión en producir malestar. Y yo pienso que, obviamente, en el estatuto indolente que tiene la actualidad de la política neoliberal y la corrección política y los modos de imaginación punitiva del activismo sexopolítico actual, digamos, disfrutar del malestar, en el sentido de disfrutar de producir incomodidad en el mundo, de producir un sobresalto en el mundo, de producir diferencia, es muy complicado, ¿no? Obviamente es complicado, y por qué es complicado es una discusión larguísima, pero insisto, mientras el presente cada vez se vuelve más presente, yo pienso que el pasado es increíble. O sea, yo estoy enamorado del pasado y de estos laberintos que también no llevan a ningún lado, y eso es importante para mí también. Solamente llevan preguntas, nos llevan a preguntas, no llevan a respuestas, sino a preguntas, y una de esas preguntas es, ¿cómo puede ser que la diferencia hoy tome cuerpo otra vez? ¿Y cómo puede ser que la diferencia, como dice Nelly Richard, cuando ella piensa sobre la escena avanzada chilena, sobre el arte de vanguardia en Chile, ella justamente piensa en su discusión con el norte global? ¿Cómo la diferencia de Latinoamérica, del arte latinoamericano o de la historia latinoamericana puede ser una diferencia diferenciadora y no una diferencia capturada por los espejismos de aceptación del multiculturalismo, ¿no? Y a mí esa idea de diferencia diferenciadora me parece central en lo que es la creación de una crítica cultural a las políticas sexuales y a la historia de las políticas sexuales y a la historia con mayúsculas. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? Mi nombre es Juliana. Te quería consultar, porque ya lo dijiste, pero bueno, no alcancé a notarlo, el nombre de la revista que usaste como fuente. ¿En qué parte? Creo que era el principio, que no sé si era una revista pornográfica, me parece. Sí, hay revistas, revista Destape, la revista Shock, la revista Viva, esas son las tres, y que no la mostré esta, pero también está la revista Diferentes, que es la primera publicación pornográfica gay de Argentina, que bueno, yo voy coleccionando, pero es muy difícil de coleccionar esa. Y después otras revistas hay muchas revistas de imágenes, bueno, la revista El Porteño, Cerdos y Peces, pero también la revista Manuela, la revista, no sé, y después otras revistas, digamos, de grupos de activismo artístico, como la revista del Grupo Federativo Gay, que se llamaba Postdata, la revista Sodoma, el Grupo de Acción Gay, la revista Alternativa Feminista, que también es bastante importante, hay algunas intervenciones de Elena Napolitano también, son muchas. Yo me sirvo mucho de la revista cultural, contracultural, para mi trabajo, y creo que incluso para lo que es la historia del arte argentino en los 80, hay mucho material, hay mucho material que encuentro y que voy conectando, y creo que
incluso pensándolo en términos históricos, ¿no? Yo también como historiador del arte, la revista es un artefacto menor en relación a lo que puede ser, digamos, la representación de obras de arte en revista es un artefacto menor en lo que puede ser la historia de las exposiciones, los concursos, las bienales, los salones, ¿no? Pero efectivamente vengo construyendo un diagrama bastante interesante, concentrado específicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero con también algunas interrupciones en otros lugares, de cómo muchos artistas tuvieron participaciones muy prolíficas en estas revistas culturales, contraculturales, históricas o de crítica política. La revista 2001, la revista Crisis, son todas revistas también de la época, ¿no? De la década de los 80, que forman parte de mi archivo y de mi investigación, donde están un poco desplegadas todas estas imágenes. Buenísimo, muchas gracias. Por favor. Pablo, hay dos preguntas más, no sé si las podemos hacer con un poco, ya es bastante tarde, pero bueno, la gente está ahí. Dice, ¿conoces a alguien que haga el mismo laburo que vos hacés focalizado en Santa Fe? Pregunta a alguien, y te leo la segunda, dice, me gustaría escucharte un poquito más sobre esta cuestión de la intoxicación, cómo esto afecta a la expresión, la escritura y la imaginación política, si es que entendí bien. Esas son las dos. Respondo así. Sí, hay un investigador también, Emanuel Teumer, que trabaja bastante sobre la historia de las políticas sexuales en Santa Fe. Él tiene, sí, yo recomiendo el trabajo. Lo conozco a él porque tenemos más o menos la misma edad y también es investigador de CONOCET. Su trabajo se puede consultar online, pero sí, conozco, él es historiador, no trabaja tanto sobre historia del arte, pero sí ha trabajado o ha mencionado o está vinculado con formas, con la historia del activismo, digamos, de Santa Fe, sí. Y cómo esto, lo de la intoxicación, que era, y yo igual si no me lo preguntaban lo iba a querer decir igual, que es algo de lo que me viene interesando mucho, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Ninguna línea recta, que es digamos, llama Ninguna línea recta contra culturas punks y políticas sexuales en Argentina del 84 al 2007, y en una de las entrevistas que estaba haciendo con Luis Alacrán, que es un personaje mítico del underground y de la historia del heavy metal acá en la ciudad de Buenos Aires, estábamos hablando sobre, nada, episodios de represión y cómo los jóvenes punks eran, nada, a veces tardaban 3 semanas en ir de la casa de su casa a la casa de un amigo por la cantidad de veces que lo metían preso. Por sus atuendos, por las crestas, las cadenas, por estar semidesnudos, en fin. Y me acuerdo que en un momento de la entrevista él tiene una memoria, pero brillante. Él editó durante los años 80 una revista muy importante que se llama Rebelión Rock, donde de hecho están también datado, por ejemplo, en Marcha Pagana, la represión contra el Papa. Y él, en un momento que le estábamos preguntando sobre su experiencia, él empieza a hablar de una noche en la cárcel donde lo atan y lo dejan tirado de boca contra el suelo sin poder levantarse, y contaba lo frío que estaba el piso. Y en ese momento empieza a describir con un nivel de detalle, pero que era casi una película, la escena, el momento, la época, y cómo se empiezan a conectar todas estas imágenes de la represión a la juventud contracultural. Y en un momento él hace este comentario, nada, como sorprendido, le digo, no, es increíble la precisión con la que manejas los recuerdos. Y él me dice, sí, y yo en la década de los 80, desde 1980 hasta 1991, estuve en pedo todos los días de mi vida. Yo me fui de esa obviamente en el momento me reí porque él me lo dijo como un chiste, ¿no? Pero yo me fui de la entrevista, que estaba haciendo en ese momento con Lucas Di Salvo, que también es coautor del libro, que es amigo e investigador también, y yo le decía, es increíble, o sea, porque eso que aparece como un chiste en su posicionamiento, no puede ser obliterado en el modo en que nosotros recuperamos históricamente estas experiencias, y no puede ser obliterado en la experiencia de cómo estos sujetos se vuelven valiosos para la historia, y en el sentido de cómo la intoxicación por droga, alcohol, en fin, por lo que sea, plantea muchas preguntas para la historia del arte y muchas preguntas para la historia en general, ¿no? Y esas historias tienen que ver con cómo recuperar estas historias intoxicadas puede obligarnos o nos puede empujar a los historiadores del arte o a los historiadores en pensar cómo desarrollar metodologías que puedan
adecuarse a la incongruencia, a la contradicción, que puedan involucrar, incorporar y hacer valer productivamente, en lugar de querer borrar, hacer valer productivamente la inconsistencia de los relatos, la contradicción de las fechas, los olvidos, los vacíos, o justamente, como en el caso del alacrán, la obsesión, ¿sí? El apego, el fetichismo, la acumulación compulsiva, ¿no? Entonces, los registros orales de todas estas experiencias que todavía no están datadas o sobre lo que no se ha escrito lo suficiente, hoy giran con el cuerpo del rumor, con el cuerpo de la leyenda, con el cuerpo del mito, y son todos, digamos, fenómenos que ante la práctica histórica desafían el efecto performativo de verdad al que supuestamente hay que aspirar como historiadores del arte, como historiadores, ¿no? Que es la de la prueba, que son todas economías coloniales de cómo se escribe la historia. Entonces, aquello que es verdadero, la prueba, el testimonio real, unívoco, totalizante, no funciona con justamente la recomposición histórica de estas experiencias. Y yo pienso que esa es una manera queer de relacionarse metodológicamente con el fenómeno de lo histórico, donde estos sujetos, estos objetos, estas experiencias, lo que hacen es complicar la producción de historia, complicar, incluso te lo digo físicamente, a mí me pasa de que por ahí estoy 2 horas leyendo revistas y tengo salpullidos en las manos, y eso que parece como un efecto, digamos, anecdótico de la práctica de la historia del arte, a mí me parece que es un modo en que la historia o el pasado se hace carne y se vuelve a volver carne. Que a mí me pique la piel, que no pueda seguir, para mí es un signo, o lo interpreto como una relación viva con el espectro de esa incomodidad. Porque son todos artefactos culturales que han sobrevivido en pésimas condiciones. Son todas revistas destruidas, colecciones incompletas, tapas cambiadas, muchas revistas pornográficas, todas manchadas, por supuesto, o quebradas, o que les falta alguna foto, y eso, como recortaron una foto de un cuerpo desnudo que les gustaba, del otro lado la noticia se ve incompleta, y son todas modos en donde la historia oral y el comportamiento queer de estos objetos, otra vez, insisto, no solamente intoxican la metodología de la historia, sino que intoxican la aspiración por la producción de verdad. Y a mí eso no hay nada que me parezca más divertido que alejarse de la verdad histórica. Buenísimo. Para los que les interese la historia de Rosario próximamente, bueno, eso esperamos, cuando se abra el archivo de Vladimir Mikhilevich van a encontrar muchas revistas de los años 80 que me parece que van en esta línea. Vladimir Mikhilevich era un historiador local, muy obsesivo, que juntaba todo de los años 20 hasta que se murió en el 99, y todo lo que había y se publicaba en Rosario lo guardaba. No discriminaba absolutamente nada, y me asombré muchísimo cuando yo conocí ese archivo, porque no tenía ni idea ni registro de las revistas que se produjeron en la década del 80, y Wow. él las tenía, ¿no? Y tiene, y digo, desde juntar, por ejemplo, panfletos políticos desde la década del 70, estamos hablando de montoneros, y anotar hasta en la calle donde lo juntó. Lo anotaba con lápiz y lo fechaba. Entonces es como muy interesante, para que, digo, se los recomiendo en algún momento. Ese archivo se va a abrir, es público, va a ser público, y los que necesiten investigar sobre ese tema va a estar ahí. Sí, a mí otro historiador, no conocía este archivo, muero de ganas de conocerlo, igual te digo. Pero también a mí me gusta mucho, justo agarré este librito que para mí es fundamental. Después también tengo el otro que escribió Héctor Cini y Rafael Yelpi, que es El Rosario de Satanás. Que incluso, por ejemplo, a mí digamos, que me interesa como ese lado B, por ejemplo, de la práctica fotográfica de Berni en los prostíbulos de Rosario. Ellos son los únicos historiadores y cronistas que lo han podido reconstruir eso, por ejemplo. Hay grandes adeptos a lo subterráneo en la historia rosarina. Sí, sí. Y en nuestro archivo tenemos el diario
que Bernie hizo, para el cual hizo las fotos, que hace poco nos pidieron, Rosario Gráfico se llamaba, así que también voy a promocionar el archivo del museo, que es muy importante, y sobre todo también tener en cuenta esto de lo que vos decías de los años 80, ¿no? De que a partir de nosotros estamos como afanosamente buscando cuestiones que tienen que ver en nuestro archivo vinculado, por ejemplo, a los grupos trans, y no lo tenemos, no hay en nuestro archivo, pero solo están las noticias policiales. Y Claro. en realidad las noticias del diario La Capital, llamativamente, y esta es una pregunta que me vengo haciendo recurrentemente, es que a partir del año 81, 82, empiezan a aparecer todo esto que voy a decir de los asesinatos de los gays y la vinculación entre lo gay y las drogas, ¿no? Fiestas donde hay gays y hay drogas y perversión de menores, y como unas notas muy alevosas que son construidas básicamente, ¿no? Y por eso digo, merecen otra lectura a los archivos. Y conocer también a los personajes a partir de otro archivo que nosotros tenemos, que es el diario La Tribuna, fotográfico. Okay. Qué bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo vamos a dejar descansar. Sí, Nora. Bueno, pido la palabra muy cortito, con miedo también de trabarme, porque la verdad es todo lo que fueron diciendo, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, todo lo que te fueron diciendo las personas en esta audiencia que son muy, muy fans de este museo, lo somos. Gracias, Nancy, Pablo, Lucía, Paulina. Lo que yo quería traer era, no somos muy formales, pero bueno, el saludo desde el ministerio de Jorge Llonch, puntualmente, con el que estaba chateando mientras los escuchaba, y bueno, contándole más o menos de qué iba esto, ¿no? Casi 2 horas, más de 2 horas, casi 100 personas, muy poderoso lo que acá se produce, y bueno, traigo las palabras que él también utilizó para acompañar en las redes el anuncio de este ciclo, que es que el museo tiene que utilizar su capacidad para transformar la realidad, no ser neutral, nunca ser neutral, posicionarse contra los prejuicios y crear valores democráticos. De parte de él y de nuestro equipo, admiración y agradecerles, porque el trabajo que están haciendo realmente nos pone muy orgullosos. Nada más, gracias. Gracias. Gracias, Nora. Bueno, nos despedimos entonces. Los invitamos, porque ya si no me ponía a recomendar libros, pero este también está bien, que es el de un profesor que fue mío, que es el de Por aquí caminaron, apuntes para una historia de la diversidad sexual en Rosario. Me sale el localismo. Que es un historia clásico, y hace poquito, el fin de semana, encontré este otro que me pareció como inhallable, que este no lo tenía, que es Locas, Chongos y Gays, sociabilidad homosexual masculina durante la década del 90 en Rosario, que hay muy pocos, y si lo encuentran usados, cómprense, porque es un viaje de un extranjero que viene a Rosario y cuenta la sociabilidad gay en el año 92. Bueno, los esperamos entonces el miércoles que viene a la conferencia de Andrés Gutiérrez Usillos, que va a estar buenísima, que va a contar sobre esta exposición y sobre qué pasó en el Museo de América a partir de esa exposición. Gracias, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Nancy, y gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Adiós.